En nuestro aniversario de bodas, mi esposo borracho anunció frente a todos: me cansé de vivir con una gorda vaga como tú, ahora quiero a alguien más joven, así que te largas de mi departamento mañana mismo. Pero él olvidó que el departamento fue un regalo de mis papás, así que en silencio y con calma, tomé el micrófono y revelé algo que dejó a todos sin palabras. Dicen que nadie conoce realmente a la persona con la que duerme, hasta que decide quitarse la máscara frente a todos. Brenda tenía 38 años, y hasta esa noche creyó que lo había hecho todo bien. Madre dedicada, esposa amorosa, hermana generosa, hija agradecida. Era de esas mujeres que nunca se colocan primero en la lista, que dan sin esperar nada a cambio, que creen que el amor puede más que cualquier tempestad. Llevaba 15 años de casada con Esteban, un empresario exitoso, carismático y siempre bien vestido, de esos hombres que sonríen con los labios, pero nunca con los ojos. Brenda no lo notaba o no quería verlo. Había aprendido a justificarse a sí misma cada vez que algo dolía. Está estresado, se decía. No es fácil lo que hace. Él me ama, solo que no lo demuestra igual que antes. El departamento en el que vivían lo habían recibido como un regalo de los padres de Brenda, una pareja mayor, de buen corazón y dinero antiguo, que siempre desconfiaron de Esteban, pero nunca dijeron nada abiertamente. Su madre, con la mirada cansada, solía decirle bajito: no confundas estabilidad con amor, hija. Pero Brenda prefería no escuchar. Ella creía en la idea de familia. Y aunque su esposo ya no la tocaba igual, aunque sus silencios eran cada vez más largos y las críticas más constantes, se aferraba a lo poco que quedaba. Ese año quiso hacer algo especial. No porque la relación estuviera bien, sino porque en el fondo quería salvarla. Había invertido semanas organizando una fiesta íntima por su aniversario. Reservó un pequeño salón con vista a la ciudad, decorado con tonos cálidos y fotografías enmarcadas desde el día de la boda hasta los cumpleaños del hijo que compartían, un niño con autismo llamado Mateo, que a sus 11 años había comenzado a decir sus primeras frases completas. Para Brenda, eso era un milagro. Y aunque Esteban no mostraba demasiada emoción, ella lo celebraba con todo su corazón. ¿Y crees que a él le va a importar todo esto?, o le preguntó Evelyn, su hermana menor, mientras colocaba pétalos de rosa en las mesas. Y tal vez no. Pero lo estoy haciendo por mí. Y por Mateo. Evelyn era guapa, más joven por casi 10 años, con una sonrisa encantadora y una mirada que muy pocos lograban leer bien. Siempre estaba ahí, ayudando. Se había mudado cerca de Brenda hacía poco tiempo y pasaba casi todos los días por su casa. A veces para cuidar a Mateo, a veces solo para tomar café. Brenda confiaba en ella ciegamente. Después de todo, eran hermanas. ¿Qué podría esconder una hermana? La noche llegó. Los invitados comenzaron a llenar el lugar. Amigos, familiares, colegas. Todos hablaban con un tono amable, pero entre risas suaves se notaban ciertos comentarios que rozaban lo incómodo. ¿Esteban viene solo o con el celular pegado como siempre? Ojalá que esta vez no se la pase en el baño haciendo llamadas urgentes. Brenda se reía nerviosa. Escuchaba, pero no quería entender. Esa noche, más que nunca, necesitaba creer que todo estaba bien. Esteban llegó tarde. Lo suficiente como para que todos notaran su ausencia. Entró con una copa ya en la mano y un perfume que no era el que usaba habitualmente. Besó a Brenda en la mejilla como quien saluda a una conocida y saludó al resto con una sonrisa superficial. Y disculpen, tenía una reunión complicada. ¿Hasta las 9 de la noche, un viernes?, preguntó un primo de Brenda con tono sarcástico. Esteban lo ignoró. Caminó hacia la barra y pidió whisky doble, sin hielo. Brenda fingió que no pasaba nada. Su corazón latía más rápido de lo normal, pero no por emoción, sino por la sensación inquietante de que algo estaba a punto de estallar. Mateo estaba con los abuelos en casa. Era demasiado ruido para él, y Brenda prefirió evitarle el estrés. A veces, cuando todo se desmorona, Dios cuida a los más inocentes sin que nadie lo note. La fiesta avanzó. Se proyectaron fotos en una pantalla. La gente aplaudía cada vez que aparecían Brenda y Esteban en sus mejores momentos. El primer viaje, el nacimiento de Mateo, la renovación de votos a los 10 años. Esteban apenas miraba. Revisaba su celular cada pocos segundos y contestaba mensajes con una sonrisa cómplice.
Brenda lo miraba y sentía como algo se rompía por dentro, como una grieta que ya no se puede ocultar con pintura nueva. «Le estás preciosa», le dijo Evelyn, acercándose a ella con una copa de vino. «De verdad. Lo hiciste todo perfecto». Brenda agradeció el gesto. Evelyn tenía una mirada extraña esa noche, como si supiera algo que el resto no. Minutos después, llegó el momento del brindis. Brenda tomó el micrófono. Todos se callaron. Su voz temblaba un poco, pero logró mantener el tono firme. «Gracias a todos por estar aquí. Sé que muchos vinieron por cariño, otros por compromiso, pero de verdad significan mucho para mí. Hoy celebramos 15 años de matrimonio. Y aunque no todos los años fueron fáciles, cada uno de ellos me enseñó algo. Lo bueno y lo no tan bueno. Lo importante y lo urgente. Me enseñaron que el amor se construye. Que hay que elegir todos los días a la misma persona, incluso cuando a veces cuesta». Todos aplaudieron. Brenda miró a Esteban, buscando una señal. Cualquier cosa. Un gesto. Un yo también. Pero él se limitó a levantar su copa. «¿Quieres decir algo?», preguntó Brenda, acercándole el micrófono. Esteban se lo quedó mirando. Sonrió de lado. Dio un paso al frente, y de pronto, todo cambió. «¿O saben qué? Sí. Yo también quiero decir algo». Se giró hacia todos, tambaleándose un poco por el alcohol. Su voz se hizo más grave, más dura. «Brenda dice que el amor se construye. Pero, ¿qué clase de amor es vivir con una mujer que no se cuida, que se pasa los días en casa como una sombra, que perdió el brillo? Yo ya no quiero eso. Ya no quiero a una gorda vaga como tú. Quiero a alguien más joven. Con energía. Alguien que me haga sentir vivo. Así que, te me vas de mi departamento mañana mismo». Hubo un silencio que no se podía cortar ni con un cuchillo. Algunas copas cayeron al suelo. Otras manos se taparon la boca. Evelyn bajó la mirada. El primo que había hecho la broma al principio se quedó congelado. Nadie entendía si era una broma de mal gusto o una realidad brutal. Brenda lo miró. No lloró. No gritó. No lanzó nada al piso. Se quedó quieta. Respiró hondo. Y sonrió. Pero no fue una sonrisa nerviosa. Fue una sonrisa extraña, como si supiera algo que el resto no. Tomó el micrófono con calma. «Y gracias por tus palabras, Esteban». Y se giró hacia los invitados. «Y disculpen el espectáculo. A veces, cuando se quita la careta, es mejor aplaudir. Porque por fin se revela la verdad». Esteban se rió, burlón. «¿Ahora te haces la digna?». Brenda no respondió. Solo se quedó en silencio. Mirándolo. Y en ese momento, por primera vez, fue él quien pareció sentirse incómodo. «¿Qué? ¿Ahora vas a llorar frente a todos?». Brenda negó suavemente con la cabeza. No. Ya no. Nadie entendía qué pasaba. Nadie sabía si reír, si irse, si quedarse. Había tensión. Dolor. Vergüenza. Y también un aire cargado de algo más, curiosidad. La historia apenas comenzaba. Lo que nadie imaginaba era que aquella noche, lo que parecía un final, era solo el inicio de una tormenta que arrasaría con todo lo conocido. Porque Brenda tenía secretos. Y cuando hablara, dejaría a todos sin palabras. La música volvió a sonar, pero ya nadie escuchaba. No era más que un murmullo torpe que se arrastraba por el salón, como si tuviera vergüenza de seguir tocando después de lo que acababa de ocurrir. Algunos invitados buscaban una excusa para marcharse, otros simplemente observaban en silencio, sin saber si quedarse era una falta de respeto o una necesidad morbosa de entender el desastre que acababan de presenciar. Brenda no se movió de su lugar. El micrófono aún en su mano temblaba levemente, pero no su voz. Miró a Esteban con una expresión que nadie pudo leer del todo. Ni rabia, ni tristeza. Algo más profundo. Algo más peligroso. «Y gracias por mostrarte tal como eres, Esteban», frente a todos, dijo con una voz serena, como si acabara de escuchar un dato curioso y no una humillación pública. Esteban soltó una carcajada. No era una risa feliz. Era la risa del que se siente intocable,
del que cree que ha vencido. Levantó su copa y dio un trago largo. No hagas drama, Brenda. Tú sabías que esto iba a pasar tarde o temprano, dijo, ladeando la cabeza como si hablara con una niña tonta que no entendía las reglas del juego. Brenda no respondió. Bajó el micrófono, se lo entregó al DJ y pidió, con la misma cortesía con la que se pide un favor mínimo, que pusiera la siguiente canción. El hombre dudó un segundo, pero ella lo miró fijamente, y él obedeció. La pista comenzó a sonar. Era una canción suave, romántica, completamente fuera de lugar. Y aún así, Brenda se giró hacia los presentes con una sonrisa que descolocó a todos. No dejen que esto arruine su noche. Coman. Beban. Celebren si lo desean. Yo estoy bien. Mentira. Pero nadie lo notó. Caminó con paso firme hasta la mesa central. Los invitados la miraban como si hubiera sobrevivido a un accidente frente a ellos. Algunos se acercaron tímidamente. Otros la observaban con esa mezcla de lástima y admiración que se reserva para quienes logran mantener la compostura en medio del fuego. Evelyn se le acercó con una copa en la mano. Tenía los ojos grandes, brillantes, casi húmedos. Fingía estar afectada. No puedo creer lo que hizo. Brenda, yo, estoy aquí para ti, susurró, tocándole el brazo con suavidad. Brenda se volvió hacia ella con una expresión extrañamente neutra. ¿Que lo sabías, verdad? Evelyn se quedó helada. Bajó la mano con rapidez. Trató de componer una expresión de incredulidad, pero su silencio la delató. Brenda no esperó respuesta. Le bastó con verla. Y gracias por confirmarlo, dijo, y se alejó con la misma tranquilidad con la que una persona apaga la luz antes de salir de una habitación. A las 11, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Brenda salió sola del salón. Caminó por la acera como si flotara, con los brazos cruzados sobre el pecho, como protegiéndose de un frío que no venía del clima. El aire le dolía en la garganta. No lloraba, pero cada paso que daba le hacía más difícil respirar. Subió al coche y se quedó ahí, con las manos en el volante, sin arrancar. Cerró los ojos y dejó que el silencio del auto la cubriera como una manta áspera. El rostro de Esteban le venía a la mente una y otra vez. No por lo que dijo. No por cómo lo dijo. Sino por la tranquilidad con la que lo hizo. Por la falta total de humanidad. Recordó los años en que él la llamaba mi reina. Las veces que juró cuidarla siempre. El día que lloró cuando nació Mateo. Las noches en que se quedaban hablando hasta que el sol asomaba. ¿Dónde se había ido ese hombre? ¿Había existido alguna vez? Llegó al departamento cerca de la medianoche. La casa estaba en silencio. Mateo dormía en su habitación, con su peluche favorito entre los brazos. Brenda se sentó en el borde de su cama y lo observó respirar, tan tranquilo, tan ajeno a todo. Una parte de ella quiso romperse ahí mismo, pero se lo prohibió. No frente a él. Fue al baño, se lavó la cara, se miró al espejo. Tenía el maquillaje corrido, pero no le importó. Se quedó mirándose largo rato, como si intentara encontrar a la mujer que había sido esa mañana. No la encontró. Se acostó con ropa. No encendió luces. Solo cerró los ojos y esperó que la noche se la tragara. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. A las 8:10 sonó el timbre. Brenda abrió la puerta sin mirar por la mirilla. Esteban estaba ahí, con una maleta y una expresión burlona. Vengo a recoger mis cosas. No quiero que me falte nada. Y si no quieres problemas, mejor no me pongas obstáculos. Brenda lo miró unos segundos. Luego se hizo a un lado, como dándole paso. Él entró como si aún fuera dueño del lugar, dejando un aroma fuerte a colonia barata y soberbia. ¿Qué habitación vas a usar mientras te busco un lugar?, preguntó, dejando la maleta en el sofá. Estás equivocado, Esteban. Aquí el que se va eres tú. Él se rió, con ese tono de superioridad que usaba cuando se creía con ventaja. El departamento está a mi nombre, Brenda. No te hagas ilusiones. No tienes a dónde ir. Ella caminó hasta la mesa del comedor, sacó una carpeta con documentos, y la abrió delante de él. Este departamento fue un regalo de mis padres. Legalmente, está a mi nombre.
Tú firmaste los papeles hace años. ¿No lo recuerdas? Dijiste que eso era solo un formalismo. Esteban palideció. Se acercó para ver los documentos. Su nombre no aparecía por ningún lado. Solo el de Brenda. Esto es una trampa, dijo con la voz más baja. No. Esto es previsión. Mis padres nunca confiaron del todo en ti. Yo tampoco, pero me costó más aceptarlo. Esteban intentó hablar, pero Brenda ya no lo escuchaba. Se giró y comenzó a caminar hacia la cocina. Tienes hasta las 3 de la tarde para sacar tus cosas. Después de eso, cambiaré las cerraduras. No puedes hacerme esto, dijo él, con un tono más agudo, menos seguro. Brenda se volvió una última vez. Puedo. Y lo estoy haciendo. Esteban no gritó. No armó escándalo. Solo se quedó ahí, mirando los papeles, sin saber cómo se le había escapado el control. La mujer a la que acababa de humillar la noche anterior no lloraba. No suplicaba. No pedía explicaciones. Lo estaba echando de su vida con la misma firmeza con la que uno cierra una puerta en medio de una tormenta. Él recogió algunas cosas y se fue sin decir adiós. Brenda cerró la puerta. Se quedó apoyada contra ella. Por primera vez en horas, su cuerpo comenzó a temblar. No de miedo. De tensión. De dolor. De un agotamiento que no se aliviaba ni con sueño ni con palabras. Fue a la cocina, preparó café y se sentó a pensar. La calma no duró mucho. A las 5 de la tarde, mientras ordenaba la habitación de Mateo, su teléfono vibró. Era un mensaje sin nombre, sin firma, sin explicación. Solo una foto. Brenda la abrió. Su estómago se encogió de inmediato. Era una imagen tomada desde un ángulo extraño. Mostraba a Esteban, de espaldas, abrazando a una mujer frente a una cabaña. No se veía el rostro de ella. Pero el tatuaje en su hombro era inconfundible. Brenda se quedó mirando la pantalla durante varios segundos. No respiraba. No parpadeaba. Sus dedos apretaban el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Evelyn. La mujer que dijo estar para ella. La que la consoló anoche. La que la miró a los ojos. La que compartía su sangre. Volvió a mirar la foto. La fecha marcada era de 3 semanas atrás. Sintió una punzada en el pecho. No de celos. No de traición. Era otra cosa. Algo más parecido a una certeza. Porque lo que más dolía no era el engaño. Era la confirmación de que todo, absolutamente todo, había sido una mentira. Brenda no lloró. Abrió la galería y guardó la imagen. Luego, eliminó el mensaje. No era el momento de reaccionar. Era el momento de pensar. La historia aún no había terminado. Solo había cambiado de rumbo. Y ella, esta vez, no sería una víctima. Sería la narradora. La arquitecta. La mujer que deja de sobrevivir, para comenzar a actuar. Y cuando hablara, nadie, absolutamente nadie, estaría preparado para lo que tenía que decir. Brenda se repitió esa frase en silencio mientras observaba la fotografía una vez más. No era una imagen borrosa. No era un montaje. Era Evelyn. La curva del tatuaje en su hombro izquierdo, una luna creciente con estrellas, era inconfundible. Esteban la sostenía por la cintura y ambos caminaban hacia una pequeña cabaña de madera, perdida entre árboles. El paisaje detrás sugería que no estaban lejos, tal vez en las afueras, quizás en alguna propiedad rentada a escondidas. Sonreían como si el mundo les perteneciera. Como si no existiera nadie más. Brenda no lloró. Guardó la foto, cerró el teléfono y se levantó del sofá con la calma de quien acaba de tomar una decisión. Esa imagen no era el final. Era la primera pieza de un rompecabezas que ahora estaba dispuesta a armar completo. Fue hasta el armario de su habitación, abrió una de las cajas que no revisaba desde hacía años y sacó un viejo celular que Esteban había dejado cuando se compró el último modelo. Ella lo había guardado sin saber por qué, como quien guarda una reliquia sin valor, por costumbre. Lo cargó. La pantalla tardó unos minutos en reaccionar, pero finalmente encendió. La clave de desbloqueo no fue difícil.
Esteban nunca había sido creativo para esas cosas. Probó con su año de nacimiento. Falló. Probó con el cumpleaños de Mateo. Nada. Finalmente, probó con su propia fecha. Acceso permitido. Inevitablemente, se rió por lo bajo. Él siempre se había puesto primero, incluso en los detalles más tontos. El teléfono estaba lleno de fotos viejas, conversaciones cortadas, y una carpeta de archivos eliminados. Con algo de paciencia, logró recuperar varios mensajes de texto. Eran conversaciones con distintos nombres femeninos, pero una le llamó la atención de inmediato, Al principio eran mensajes sueltos, poco comprometidos. ¿Te gustó el vino que dejé en la cabaña? Recuerda traer la ropa interior roja que me encanta. Anoche soñé contigo. No pude dormir pensando en eso. Brenda sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. Ya no aguanto verla más. Es una carga. ¿Cuándo vas a dejarla de una vez? No quiero que el bebé crezca entre mentiras. Ahí, el mundo se le detuvo. Volvió a ese mensaje. Lo leyó de nuevo. Lo leyó 3 veces. No era solo una aventura. Había un embarazo. ¿Y Evelyn? Evelyn lo sabía. Brenda dejó el teléfono sobre la mesa como si le quemara la piel. Cerró los ojos y sintió que el aire dentro del departamento se había vuelto más denso. Ahora todo tenía más sentido. Las ausencias repentinas de Evelyn, su forma de evitar el contacto visual en los últimos días, la manera en que se tocaba el abdomen cuando pensaba que nadie la veía. La rabia no era fuego. Era hielo. Silencioso. Lento. Filoso. La memoria le trajo un recuerdo que no había querido revivir. Una Navidad, hacía 2 años, cuando Evelyn había desaparecido por más de 48 horas sin dar señales. Dijo después que había ido a la playa con unas amigas, que necesitaba desconectarse. Llegó bronceada, sonriente, con un vestido blanco que dejaba ver su tatuaje al descubierto. Brenda le había preguntado si estaba bien. Evelyn solo respondió, más que nunca. Ahora entendía que no había estado en la playa. Estaba con Esteban. La traición no venía de una sola dirección. Era un cuchillo de doble filo, y ambos lo habían hundido hasta el fondo. Al día siguiente, Brenda decidió visitar a Evelyn. No avisó. No escribió. Solo apareció en su puerta a las 10 de la mañana con un tupper de galletas y una mirada suave que escondía la tormenta. Evelyn abrió sorprendida. ¿Viniste sola?, preguntó, nerviosa. Solo quería verte. Sentí que necesitaba hablar con alguien de confianza, respondió Brenda, midiendo cada palabra como si fuera pólvora. Se sentaron en la cocina. Evelyn sirvió café. Hablaban de Mateo, del clima, de cosas pequeñas. Hasta que Brenda dejó la taza sobre la mesa y la miró fijamente. ¿Alguna vez estuviste enamorada del esposo de otra? La taza tembló levemente en las manos de Evelyn. Trató de reír. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una honesta. Y claro que no, respondió rápido. Demasiado rápido. Brenda no insistió. Solo la observó, y ese silencio fue más brutal que cualquier acusación. Evelyn se levantó y fue al baño. Se demoró 10 minutos. Brenda no se movió. Cuando volvió, tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Te noto rara, dijo Evelyn. Tú también estás rara últimamente, respondió Brenda. No se dijeron más. Se despidieron con un abrazo forzado, sin la calidez habitual. Brenda bajó las escaleras con paso firme. Su rostro era una máscara de calma. Por dentro, el plan comenzaba a tomar forma. Mientras tanto, Esteban no se quedó quieto. Consultó con 2 abogados para intentar desalojarla del departamento. Ambos fueron claros, sin pruebas de abandono o maltrato, y estando el título legalmente a nombre de Brenda, no podía hacer nada. El departamento no le pertenecía. Eso lo enfureció más. Brenda lo sabía. Por eso no contestó sus llamadas. No respondió sus mensajes. No quería enfrentamientos. No ahora. Ella quería pruebas. Y las tendría. Esa misma noche, mientras Mateo dormía y el departamento estaba en completo silencio,
Brenda salió al patio y buscó en el basurero. No era una acción que quisiera hacer, pero algo le decía que ahí podría encontrar lo que buscaba. No tardó mucho. Entre servilletas y empaques, encontró una pequeña caja de prueba de embarazo. La leyenda era clara: positivo. Estaba abierta, con la tira aún dentro. Brenda se la quedó mirando unos segundos, como si ese objeto pudiera hablar. Ella no estaba embarazada. Lo sabía. Había sido muy cuidadosa. Entonces, ¿quién? Lo supo antes de terminar de hacerse la pregunta. Evelyn había estado en su casa la noche anterior. Había usado su baño. Había arrojado algo a la basura, creyendo que nadie lo notaría. Brenda envolvió la prueba en una bolsa plástica y la guardó en una caja, junto con la foto y los mensajes. Esa era su evidencia. Pero no sería la última. Esa noche no durmió. Pasó horas revisando en internet cámaras ocultas. Compró una por entrega rápida. Pequeña, discreta, de esas que se camuflan como un adorno más. Decidió colocarla en la sala, justo detrás de un marco con una foto familiar. Desde ahí se podía ver perfectamente la entrada, el sofá, e incluso el pasillo que conectaba con las habitaciones. Esa cámara no era para Esteban. Era para Evelyn. Algo en su instinto le gritaba que no todo había salido a la luz. Había más. Y lo descubriría. El siguiente fin de semana, Brenda le pidió a su vecina que cuidara a Mateo unas horas. Dijo que tenía una reunión. No explicó más. Salió de casa, pero volvió 15 minutos después por la puerta trasera. Se escondió en la habitación de Mateo, donde no había ángulo para la cámara. Desde su celular, podía ver lo que la cámara grababa en tiempo real. No pasaron ni 2 horas antes de que Evelyn apareciera. Entró con su propia copia de llave. Llevaba una mochila pequeña. Miró alrededor como asegurándose de estar sola. Caminó directo al mueble de la sala, abrió el cajón donde Brenda guardaba papeles importantes y sacó algo. No se veía con claridad qué era. Luego se sentó en el sofá. Llamó por teléfono. Sí, estoy aquí. No, no tarda. Solo vine por los papeles del seguro. Pausa. No, no sospecha nada. Ella confía en mí. Sigue creyendo que solo fue una noche de borrachera, pero no sabe que lo nuestro lleva años. Brenda sintió un escalofrío en el estómago. Siguió observando. El bebé está bien, dijo Evelyn. Aunque todavía no sé si quiero seguir con esto. Esteban, no podemos hacer esto para siempre. O terminas con ella de verdad, o no sé qué haré. Colgó. Guardó los papeles en la mochila. Dio una última mirada al lugar, y se fue. Brenda se quedó mirando la pantalla de su celular por largos minutos. No había lágrimas en sus ojos. Había algo mucho más fuerte. Una decisión que ya no podía ignorar. La traición ya no era una sospecha. Era una verdad grabada, con voz y con imagen. Y lo que Brenda haría con esa verdad, no sería lo que nadie esperaba. Pasaron 2 días desde la grabación. 2 días en los que Brenda no mencionó nada, no actuó diferente, no dejó escapar ni un gesto que delatara la tormenta que cargaba por dentro. Evelyn continuó apareciendo como siempre, trayendo pan recién horneado, preguntando por Mateo, sentándose en la sala como si fuera su casa, como si no hubiera entrado a escondidas. Como si no hubiese pronunciado con su voz dulce las palabras que ahora Brenda escuchaba en su mente en bucle. Ella no sospecha nada. Brenda había escuchado cada segundo del video una y otra vez. Lo analizó cuadro por cuadro. Vio cómo Evelyn abría su mueble de documentos y tomaba su carpeta médica. Observó cómo se sentaba frente al espejo de su habitación, se desabrochaba lentamente la blusa y se probaba uno de sus vestidos. Uno rojo. Uno que Brenda reservaba para fechas especiales. Evelyn se lo miró en el reflejo, se acarició el abdomen suavemente, sonrió. Luego volvió a guardarlo como si nada y se fue, dejando la casa exactamente como la había encontrado. Nada la había preparado para ver eso. El vestido. La forma en que se movía dentro de su espacio. Como si lo conociera todo. Como si ya fuera suyo. Brenda sintió un vacío en el pecho tan grande, que durante varios minutos se quedó sin poder respirar del todo. No era solo dolor. Era una mezcla extraña de traición,
asco, y una vergüenza que no le pertenecía pero que de pronto la cubría como una sombra. Recordó que fue ella quien, 10 años atrás, cuando sus padres tuvieron que dejar de ayudar económicamente a Evelyn por los problemas de salud de su madre, había vendido sus propias joyas para pagarle la universidad. Brenda se sacrificó para que Evelyn pudiera estudiar psicología en una universidad privada, cuando había muchas más baratas, pero ella insistía en que ese era su sueño. Brenda creyó que estaba ayudando a construirle un futuro. No imaginó que, en el proceso, Evelyn le estaba desmantelando el suyo. Ahora todo tenía sentido. Las miradas cómplices, las ausencias justificadas, los cambios repentinos en el carácter de Esteban, las noches en que volvía sin explicación, con olor a perfume ajeno y sonrisas escondidas detrás del teléfono. No había sido solo una aventura. Era una invasión completa. Un despojo emocional y físico. Una traición que llevaba años cocinándose lentamente. Esa noche Brenda no durmió. Ni siquiera lo intentó. Se sentó en la sala con una manta sobre los hombros, el celular en una mano, la grabación pausada en el rostro de Evelyn con el vestido rojo en el otro extremo de la pantalla. La pausa era perfecta. La sonrisa congelada. El vientre abultado apenas perceptible. Una imagen que la dejaría marcada para siempre. No lloró. No esa noche. Había pasado la fase del llanto. Estaba en otro estado. Más frío. Más claro. Más peligroso. Al día siguiente, fue a visitar a su padre. Hacía semanas que no lo veía. Su madre estaba cada vez más delicada, y el silencio en esa casa se había vuelto tan espeso que uno podía sentirlo en la piel. Don Luis la recibió con una sonrisa cansada. La abrazó con fuerza, como si supiera que algo estaba mal pero no se atreviera a preguntar. ¿Cómo estás, hija?, preguntó mientras servía café. Brenda no respondió de inmediato. Caminó por la sala, tocando con los dedos los marcos de fotos, los adornos que su madre había acumulado durante años. La casa olía a medicina y a distancia. El ambiente estaba cargado de cosas no dichas. Papá, ¿por qué me regalaron ese departamento? De verdad. Don Luis la miró, con los labios apretados. Se sentó con un suspiro largo. Tu madre y yo vimos cosas, Brenda. Esteban nunca nos convenció. Era educado, sí. Correcto, sí. Pero no era honesto. Tenía esa forma de hablar que parecía encantadora, pero detrás había otra cosa. Y tú no querías verlo. Siempre lo defendías. Brenda asintió. No podía negar eso. Y el año pasado, continuó su padre, tu madre se enteró de su enfermedad. No quiso decírtelo para no preocuparte. Le dieron pocos años. Tal vez menos. Entonces decidió asegurarte algo. Algo que no te pudieran quitar. Brenda sintió un puñal en el estómago. ¿Y qué tiene mamá exactamente? Cáncer. Avanzado. Ya no hay tratamiento que funcione. Solo nos queda tiempo, y no sabemos cuánto. Se quedó en silencio. Luego agregó, en voz más baja. Sabíamos que Esteban iba a fallar. Solo no sabíamos cuándo ni cómo. Pero queríamos que cuando eso pasara, tuvieras un lugar seguro. Algo tuyo. Por eso pusimos el departamento a tu nombre. Por eso lo hicimos sin que él supiera. Porque sabíamos que algún día ibas a necesitarlo. Brenda apretó los puños sobre sus rodillas. Todo el cuerpo le temblaba, pero no se permitió romperse frente a su padre. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué preguntas esto ahora? Ella se levantó, le besó la frente, y antes de salir respondió. Porque ya lo necesito, papá. Más de lo que imaginaba. Volvió a casa con un nudo en la garganta que se negaba a deshacerse. Mateo dormía la siesta. Brenda se metió al baño. Cerró la puerta, bajó la tapa del inodoro, se sentó y se quedó ahí, en silencio. Sentía náuseas. Mareos. Sudor frío. Había comido poco en los últimos días, pero eso no explicaba la sensación punzante en el abdomen ni el dolor de cabeza que llevaba horas ignorando. Cerró los ojos. El vértigo la obligó a levantarse. Se sostuvo de lavamanos, se miró al espejo. El reflejo no le devolvió consuelo. Se vio ojerosa, pálida,
y con una palidez que no era normal. Sintió que algo subía por su garganta, se agachó de golpe y vomitó. No fue el estómago. Fue el alma. Un vómito seco, desgarrador, que la dejó temblando, sostenida de los bordes del lavamanos como si fuera a caer. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Cuando recuperó algo de fuerza, buscó su celular y llamó al consultorio. Consiguió una cita de emergencia para el día siguiente. No dijo por qué. Solo pidió que la atendieran. Al colgar, se quedó en silencio mirando el reflejo. No ahora, susurró. No puedo enfermarme ahora. Pero su cuerpo ya había comenzado a dar señales. Y no iba a detenerse. Al día siguiente, el doctor la examinó con paciencia. Ordenó exámenes de sangre, una ecografía y otros estudios más específicos. Brenda no preguntó nada. No necesitaba que le dijeran lo que su intuición ya sabía. Algo andaba mal. Muy mal. Esa noche, de regreso en casa, mientras revisaba los mensajes en su celular, recibió una notificación. Era un video nuevo de la cámara oculta. Lo abrió. No fue Evelyn esa vez. Fue Esteban. Entró con la misma confianza de siempre. A pesar de que ya no vivía ahí. A pesar de que legalmente no tenía ningún derecho. Se sentó en el sofá, encendió la televisión, abrió una cerveza y llamó a alguien. Ella no tiene idea. Ni siquiera sospecha. Cuando Evelyn dé a luz, voy a pelear por la custodia de Mateo. Tengo derecho. ¿Quién va a creerle a una mujer con inestabilidad emocional? La sangre de Brenda se congeló. Sí, continuó Esteban. Tengo un abogado que puede fabricar un informe. Solo necesito demostrar que está inestable, deprimida, paranoica. Todo eso se puede arreglar. Tú conoces a alguien, ¿no? La conversación siguió, pero Brenda dejó de escuchar. Las palabras se desvanecieron. Solo una frase rebotaba dentro de su cabeza. Voy a pelear por la custodia de Mateo. No era una amenaza. Era un plan. Esteban no quería solo traicionarla. Quería destruirla por completo. Quitarle su hogar, su dignidad y ahora, su hijo. Brenda sintió que la realidad se quebraba a sus pies. Se levantó. Fue al cuarto de Mateo. Lo encontró dormido, con su peluche favorito abrazado al pecho. Se acostó a su lado. Lo abrazó fuerte. Le susurró al oído. No dejaré que nadie te toque, mi amor. Nadie. Esa noche Brenda no durmió. Pero no por miedo. Esa noche, comenzó a escribir. Cada palabra. Cada prueba. Cada mensaje, video, audio y fotografía. Estaba construyendo su verdad. Y cuando decidiera hablar, no dejaría piedra sin mover. Brenda continuaba recogiendo cada trozo de evidencia como si su vida dependiera de ello, porque en el fondo, ya lo sabía, su vida estaba en juego, aunque no solo por la traición de Esteban y Evelyn, sino por algo mucho más oscuro, mucho más silencioso, que le venía comiendo la energía desde hacía meses sin que ella supiera ponerle nombre. Los resultados médicos llegaron 4 días después de aquella cita que había solicitado sin dar explicaciones. El sobre cerrado parecía pesar toneladas. La recepcionista se lo entregó con una sonrisa cortés, sin saber que en ese papel podía esconderse una sentencia. Brenda caminó hasta el coche con los dedos apretando los bordes del sobre como si se aferrara a la posibilidad de que todo fuera una equivocación. No lo abrió ahí. No podía. Condujo hasta el parque donde solía llevar a Mateo de niño, ese lugar donde las risas llenaban el aire y los columpios parecían tener la fuerza de hacer olvidar los problemas. Se sentó en una banca, respiró hondo y rompió el sello. Leyó despacio. Luego lo volvió a leer. Cáncer de cuello uterino. Etapa inicial. Necesidad urgente de iniciar tratamiento. Riesgo de complicaciones si se posterga. Las palabras eran técnicas, frías, directas. No gritaban, pero cada una fue como un golpe seco en el pecho. Brenda sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. No por miedo a la enfermedad, sino porque, en ese momento, entendió que lo estaba enfrentando todo sola. No había nadie esperándola en casa para abrazarla. No tenía a quien contarle sin sentir vergüenza o dolor. Volvió al coche.
No puso música. No prendió la radio. No pensó. Solo condujo. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue entrar a la habitación de su madre. Aún conservaba parte de su ropa, doblada en una caja que no había podido guardar. Tomó una blusa vieja que olía a lavanda y se abrazó a ella como si pudiera traerla de vuelta. Se permitió llorar. No como quien sufre, sino como quien se quiebra. Con la cara escondida entre las telas, con los hombros encogidos, con el alma entera saliendo en forma de llanto. Nadie la vio. Nadie la consoló. Nadie sospechaba siquiera que Brenda, esa mujer que no gritó cuando fue humillada, que no se derrumbó cuando fue traicionada, ahora estaba perdiendo también la batalla contra su propio cuerpo. Mientras ella se deshacía en lágrimas, Evelyn compartía en redes sociales la primera ecografía. Una foto en blanco y negro, con un piecito pequeño marcado por una flecha digital y un mensaje que decía: la bendición más grande está en camino. Esteban aparecía detrás, sonriendo, con una mano sobre su vientre. La imagen fue compartida por varios conocidos, familiares y amigos en común. Brenda la recibió en su teléfono sin buscarla, enviada por una compañera de la universidad que no sabía nada de lo que ocurría. En las publicaciones, Evelyn lucía radiante. Su barriga apenas visible. El rostro de Esteban era el mismo que había puesto años atrás en las fotos del nacimiento de Mateo. Brenda sentía que le habían borrado la historia, reemplazándola con otra versión, una más joven, más alegre, más manipulada. Esa noche, Brenda escribió una carta. No pensaba entregarla. Solo necesitaba decir lo que no podía gritar. La vida me quitó todo, menos la verdad. Me arrancó la dignidad en silencio, sin sangre, sin testigos. Me robó la confianza, me empujó a desconfiar hasta de mi sombra. Pero sigo aquí. No sé por cuánto tiempo. Mi cuerpo también me dio la espalda. Me enfermé cuando más necesitaba estar fuerte. Me partí por dentro cuando más fingía estar entera. Y si este es mi final, al menos quiero dejar constancia de que luché. Que no fui una cobarde. Que el dolor me tumbó, pero no me enterró. Que amé con todo el alma, aunque me devolvieran nada. Que fui madre, y eso me basta. Mateo, si un día lees esto, que sepas que te protegí hasta el último segundo. Incluso cuando ya no me quedaban fuerzas. Porque tú fuiste mi razón. Y porque fuiste mi única verdad. Guardó la carta en un sobre sin nombre. La escondió entre las páginas de un libro que nadie tocaba, en la estantería del cuarto de estudio. No esperaba que nadie la encontrara pronto. Pero si un día desaparecía, quería que al menos alguien supiera lo que había sentido. Pasaron los días. Brenda no habló. No mostró nada. Nadie notó su pérdida de peso ni sus ojeras más marcadas. Solo una persona vio más allá del disfraz: doña Clara, la vecina del tercer piso, una mujer mayor, de voz dulce, que solía cuidar a Mateo cuando Brenda tenía reuniones urgentes. La encontró una mañana en el pasillo, sentada en las escaleras, doblando ropa de bebé que estaba regalando a un centro comunitario. «Te ves distinta», le dijo, sin preámbulos. Brenda intentó sonreír. ¿Distinta cómo? Como mi hija, 2 meses antes de que nos dijeran que no tenía cura. Brenda no pudo evitarlo. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. Se tapó la cara con las manos. Doña Clara no preguntó nada más. La abrazó fuerte, como si fuera su propia hija, y no dijo palabra durante minutos. Brenda le confesó todo. Desde el diagnóstico hasta la traición. Desde la foto en la cabaña hasta la carta no enviada. La mujer la escuchó sin interrumpir. «Y tú no vas a morirte todavía», le dijo al final. «No ahora. Hay mujeres que renacen desde las cenizas. Tú eres una de ellas. Solo que aún no lo sabes». Esas palabras quedaron flotando en la mente de Brenda durante horas. En los días siguientes, comenzó el tratamiento. La sala de espera del hospital era un mundo aparte. Ahí conoció a Carmen, una mujer de 30 años con 3 hijos pequeños, que había perdido un pecho pero no su sonrisa. También conoció a Nelly, una joven de 19, que estaba sola porque su familia no aceptaba su orientación y había decidido enfrentar la enfermedad sin compañía. Cada historia le abría los ojos. Cada testimonio era un espejo que le devolvía una nueva forma de ver el sufrimiento. De a poco, Brenda dejó de sentirse víctima.
comenzó a entender que había algo más allá del dolor. Una especie de fuerza oculta que solo aparece cuando todo se ha perdido. Durante las madrugadas en vela, volvió a leer cartas antiguas de su madre. Muchas las había dejado olvidadas en una caja de madera, junto con fotografías y recuerdos de infancia. En una de ellas, su madre escribía: una mujer puede perderlo todo, hasta su salud, hasta su amor propio, pero nunca debe perder la dignidad. Porque con dignidad, incluso el dolor se vuelve fuerza. Incluso el silencio se convierte en resistencia. Esas palabras se quedaron grabadas en su piel como una promesa. Brenda entendió entonces que aún no era el momento de hablar. Aún no. Estaba preparando algo más grande. Algo que no fuera solo un grito de dolor, sino una forma de decir: aquí estoy, y no me venciste. Decidió organizar una nueva reunión. No por nostalgia, no por costumbre, sino como escenario para lo que estaba por venir. Mandó invitaciones. A todos. Familiares. Amigos. Incluso a Esteban. Incluso a Evelyn. Nadie entendía por qué. Algunos pensaron que era una reconciliación. Otros, que por fin se había rendido. Pero nadie, ni siquiera los más cercanos, sabía lo que Brenda tenía en mente. Esa noche, se miró al espejo. El cabello comenzaba a caerse. Su piel estaba más pálida. Pero sus ojos ardían como nunca. Y lo que ocurriría en esa reunión, sería el principio del fin. La casa estaba decorada de forma sencilla, sin lujos ni pretensiones. Brenda había elegido tonos neutros, luces cálidas y velas aromáticas. No era una fiesta. No era una celebración. Era una reunión que olía a despedida, pero nadie lo sabía. Nadie, salvo ella, entendía realmente lo que estaba por ocurrir. Llegaron todos. Los familiares, los amigos de siempre, los que habían dejado de verla desde la humillación pública en el aniversario. Y también aquellos que la miraban de reojo desde que las redes sociales comenzaron a mostrar a Esteban y Evelyn como la nueva pareja perfecta. Esteban entró con la sonrisa de siempre, esa que parecía genuina hasta que uno notaba que no tocaba sus ojos. Llevaba la mano de Evelyn entrelazada con la suya. Ella, con una blusa amplia y un maquillaje suave, fingía nerviosismo, como si aún no estuviera segura de su lugar en la historia. Brenda los recibió con amabilidad. Los saludó a ambos, mirándolos directamente a los ojos, y ofreció agua a Evelyn con una cortesía casi maternal. Nadie entendía cómo podía mantenerse así. Tan serena. Tan firme. Mateo estaba sentado al fondo, con su cuaderno de dibujos. Había pasado semanas sin querer hablar, sin mirar a los ojos. Brenda lo observaba de lejos con cariño, con ese amor que se construye en la lucha diaria. No le había contado todos los detalles. Solo lo suficiente para que supiera que las cosas estaban cambiando, pero que él seguiría protegido. Cerca de las 8 de la noche, Brenda se levantó y caminó hasta el pequeño escenario improvisado que había colocado en la sala. Un micrófono, una pantalla y una laptop. No había música. Solo silencio y miradas expectantes. Algunos pensaban que iba a dar las gracias por el apoyo. Otros, que anunciaría alguna reconciliación. Esteban, en su arrogancia, estaba convencido de que ella finalmente había aceptado la realidad y que esa noche, con su elegancia y voz pausada, pediría disculpas públicas por haber arruinado la imagen de su matrimonio. Brenda tomó aire. Sostuvo el micrófono con ambas manos. Y habló. Gracias a todos por venir. Sé que algunos lo hicieron por cariño, otros por simple curiosidad, y unos cuantos por compromiso. Pero hoy, más que hablarles como anfitriona, quiero hablarles como mujer. Hizo una pausa. Nadie se movió. No voy a celebrar nada esta noche. No hay aniversarios, ni logros, ni brindis. Esta noche no quiero agradecer. Quiero liberar. Porque cuando te rompen, cuando te quitan hasta el aire, tienes dos opciones, hundirte o reconstruirte. Su voz no temblaba. Tampoco era dura. Era una voz de alguien que ya había llorado todo lo que tenía que llorar y ahora solo tenía claridad. Durante años construí una vida basada en la lealtad. Aposté por una familia, cuidé a mi hijo sola, cubrí las deudas de un marido ausente, ignoré señales por miedo a enfrentar una realidad que ya me gritaba en la cara. Dirigió la mirada hacia Esteban,
que aún sonreía, aunque con menos convicción. Fui traicionada. Por alguien que durmió a mi lado, y por alguien que compartía mi sangre. Evelyn bajó la vista. Su sonrisa se esfumó. Lo que van a ver a continuación no es un montaje, no es ficción. Es la verdad grabada, la que muchos callan por miedo al escándalo, por miedo a perder lo que ya está perdido. Brenda conectó la laptop. En la pantalla, comenzó a reproducirse el video de la cámara oculta. Evelyn entrando con su propia llave, buscando papeles, probándose ropa, hablando por teléfono, mencionando a Esteban, nombrando al bebé. Algunos presentes soltaron exclamaciones de sorpresa. Otros se quedaron helados. El segundo video fue el audio de Esteban, planeando quitarle la custodia a Brenda, buscando informes falsos, hablando de contactos en juzgados. Las voces eran claras. Las intenciones también. Brenda dejó que todo se escuchara sin interrumpir. Luego, volvió al micrófono. Yo no quise destruir a nadie. Pero me negué a seguir destruyéndome a mí. No me fui. No lloré frente a ustedes. Porque aprendí a resistir sin ruido. Evelyn se levantó de su silla. Que esto es una locura, dijo con la voz entrecortada. No sabes lo que estás haciendo. Lo sé perfectamente, respondió Brenda sin apartar la vista. Sé que tú y Esteban llevan años mintiendo. Sé que usaste mi ropa, que entraste a mi casa como si fuera tuya, que te burlaste de mí mientras sonreías delante de todos. Sé que estás embarazada. Y también sé que no sientes ni una pizca de vergüenza. Esteban se levantó también. Y esto es ilegal. Grabaste sin consentimiento. No tienes derecho a exhibirme así. Brenda no se inmutó. Tú tampoco tenías derecho a destruir mi familia. Ni a robarme la paz. Ni a planear quitarme a mi hijo. Los murmullos se multiplicaron. Los invitados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Algunos se pusieron de pie. La tensión era tan densa que se sentía en cada rincón. Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Mateo, que hasta ese momento había estado en silencio, se levantó. Caminó hacia el escenario con su cuaderno en las manos. Brenda lo miró con sorpresa. No sabía qué estaba a punto de hacer. El niño tomó el micrófono con torpeza. Lo sostuvo con ambas manos. Su voz fue baja, temblorosa, pero audible. Tú no sabes lo que es el amor, dijo mirando a Esteban. Mi mamá sí. Esa frase fue como una bomba. El salón quedó en absoluto silencio. Evelyn soltó un sollozo ahogado. Esteban se pasó una mano por la cara y se giró para marcharse. No lo detuvo nadie. Ni una palabra. Ni un gesto de apoyo. Brenda abrazó a su hijo. Luego volvió a tomar el micrófono. El dolor me cambió. Me obligó a mirar lo que no quería. Me hizo más fuerte. Porque cuando te arrancan todo, lo único que te queda es tu dignidad. Y yo la mía no la pierdo más. Bajó del escenario. No hubo aplausos. No los necesitaba. Había dicho lo que tenía que decir. Y cada palabra había llegado como un disparo directo al alma de quienes creyeron que su silencio era debilidad. Los invitados comenzaron a irse, en pequeños grupos. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos se acercaron a Brenda, le apretaron la mano, le dieron una mirada de respeto. Otros solo bajaron la cabeza y desaparecieron. Evelyn salió del lugar sin mirar atrás. Caminó rápido. No habló con nadie. La cara desencajada, el vientre apretado bajo la blusa. Nadie la siguió. Esteban también se marchó. Nadie lo detuvo. Nadie lo abrazó. Brenda y Mateo se quedaron solos al final. El niño volvió a su cuaderno. Dibujó un corazón. Dentro escribió una sola palabra, mamá. Ya era tarde cuando el teléfono de Brenda sonó. Era su ginecóloga. Brenda contestó con la voz aún firme, sin emoción. Sí. Del otro lado, una voz cálida, pero contenida. Brenda, tengo tus últimos resultados. Necesitaba llamarte hoy mismo. Brenda se quedó en silencio, esperando. Hay mejoría. El tratamiento está funcionando. Tus defensas han respondido bien. No hay avance. De hecho,
Hay retroceso. Eso es excelente. Brenda cerró los ojos. No dijo nada. Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. La última palabra había sido suya. Y todavía le quedaba vida por delante. Brenda lo sintió con una claridad nueva, como si al fin su cuerpo, su alma y sus pensamientos se hubieran alineado después de tanto dolor. Colgó la llamada con la ginecóloga y se quedó en silencio frente a la ventana de su cuarto, viendo cómo la lluvia comenzaba a caer con suavidad sobre la ciudad. Por primera vez en meses, no sintió ansiedad. No sintió que debía correr a hacer algo, defenderse o protegerse. Por fin sentía que podía respirar. Esa misma noche durmió profundamente. No soñó con Evelyn. No soñó con Esteban. Tampoco con hospitales, ni diagnósticos, ni traiciones. Soñó con Mateo tocando el piano en una sala llena de gente, con flores blancas cayendo del techo y una melodía que no reconocía, pero que le llenaba el corazón. Al despertar, supo que no era solo un sueño. Era una señal. Habían pasado ya varias semanas desde la reunión donde se reveló todo. Los rumores volaban entre conocidos, vecinos, y hasta en redes sociales. Algunos creyeron que Brenda se había excedido. Otros aplaudieron su valentía. Pero ella no contestó a ninguna opinión. No necesitaba validación. Lo único que necesitaba ahora era propósito. Con el paso de los días, su salud continuó mejorando. Respondía bien al tratamiento, y los médicos le aseguraban que, si todo seguía así, podría considerar una recuperación completa. Aunque el camino era largo, Brenda caminaba con decisión. Un jueves por la mañana, mientras organizaba unos libros viejos, encontró una libreta en blanco que alguna vez quiso usar como diario. Esa vez no lo dejó en el olvido. Escribió una sola frase en la primera página: nunca más permitiré que el miedo decida por mí. Esa misma tarde comenzó a escribir un proyecto que llevaba semanas rondándole la cabeza. Una fundación. No un refugio, ni un centro común. Una organización real, con psicólogos, médicos, abogados y talleres, dedicada a mujeres que habían sido maltratadas emocionalmente, manipuladas, abandonadas, pero también a mujeres que estaban enfermas, que luchaban en silencio sin saber por dónde empezar. Un lugar para las que aún no se atrevían a hablar. Para las que estaban al borde, como ella lo estuvo. Contactó a una amiga abogada, a la doctora que le había dado el diagnóstico, a doña Clara, que conocía decenas de mujeres sin familia que necesitaban un espacio seguro. Les propuso la idea. Todas dijeron que sí. No porque fuera Brenda, sino porque lo que proponía era urgente. Porque sabían que había miles como ella, y que pocas llegaban a levantarse. Mientras el proyecto tomaba forma, la vida fuera de su círculo siguió su curso. Esteban fue citado por el juzgado tras una denuncia anónima por evasión fiscal. La denuncia había sido enviada con documentos adjuntos que demostraban pagos ilegales, cuentas ocultas y uso indebido de bienes de la empresa familiar. Brenda no tuvo que mover un dedo. Esteban, en su soberbia, había dejado huellas por todas partes. Su propio contador, cansado de las amenazas y los retrasos en pagos, lo había entregado todo a cambio de inmunidad. La investigación se volvió pública. Aparecieron titulares discretos, publicaciones breves, pero suficientes para ensuciar su nombre en círculos empresariales. Perdió clientes, fue despedido de la empresa donde trabajaba como socio menor y se vio obligado a vender uno de sus vehículos para pagar una fianza. La caída no fue rápida, pero sí constante. Años de fingir estabilidad se desplomaban frente a él sin que pudiera detenerlo. Evelyn, por otro lado, no resistió la presión. Después de la reunión, su familia se alejó. Algunas amistades le dieron la espalda. Esteban, hundido en sus propios líos legales, se distanció. Ella se quedó sola, con un embarazo que ya no podía esconder. Brenda supo, por boca de doña Clara, que Evelyn había sido internada temporalmente por episodios de ansiedad severa. Los servicios sociales intervinieron y le retiraron la custodia del bebé poco después del parto. El niño fue entregado a una familia temporal mientras se resolvía la situación legal. Evelyn no pudo sostenerlo ni una vez. Brenda lloró por eso. No por Evelyn, sino por el bebé, por la criatura que no tenía culpa. Llamó al trabajador social encargado del caso. Se ofreció para acompañar el proceso. No como madre adoptiva, no como salvadora.
solo como una mujer que sabía lo que era ser rechazada y sola. La propuesta quedó abierta. El tiempo diría qué ocurriría con ese niño. Mientras todo se derrumbaba en otros frentes, Mateo florecía. Comenzó clases de música con una profesora que entendía sus necesidades. Al principio, solo tocaba 2 notas, una y otra vez. Luego, sin previo aviso, construyó una melodía sencilla que hizo llorar a su maestra. Tenía un oído natural. Un ritmo intuitivo. Brenda lo escuchaba desde la cocina y sentía como, nota tras nota, su hijo estaba hablando con el mundo a través del piano. El día del primer concierto benéfico de la fundación, Mateo tocó en público por primera vez. Llevaba una camisa blanca, el cabello peinado con gel y los ojos fijos en las teclas. Al terminar, se levantó, buscó a Brenda con la mirada y dijo sin micrófono, con su voz tímida pero clara, «Esto es para ti, mamá». Hubo lágrimas. Aplausos. Y un silencio que lo dijo todo. Brenda lo abrazó. Lo sintió fuerte. Entero. Más suyo que nunca. Poco tiempo después, sus padres fallecieron con apenas 2 semanas de diferencia. Su madre fue la primera. Murió en casa, rodeada de los pocos que aún la visitaban. Brenda estuvo ahí, sosteniendo su mano, leyéndole en voz baja cartas antiguas que ella misma había escrito. Su padre la siguió en silencio, como si no pudiera vivir sin ella. No hubo lujos en los funerales. No se hicieron homenajes. Pero Brenda se encargó de que se sintieran honrados. Los enterró juntos, en el mismo terreno donde de joven solía correr con su hermana. Visitó la tumba semanas después. Llevó flores. Se arrodilló y habló en voz baja. No me quebré, mamá. No del todo. Y estoy criando a tu nieto con más fuerza de la que creía tener. No necesitó respuesta. Ya la sentía en la sangre. La fundación creció. Comenzaron a llegar casos de todo tipo. Mujeres jóvenes, adultas, mayores. Algunas con enfermedades avanzadas. Otras con hijos a cuestas, con juicios pendientes, con miedo de volver a confiar. Brenda no se convirtió en terapeuta, ni en figura pública. Solo fue la voz que abría la puerta. La que decía yo también estuve ahí y se sentaba a escuchar. Una de esas noches, mientras guardaba carpetas en una caja, Brenda encontró la carta que había escrito en secreto durante su peor momento. La leyó sin llorar. La entendió. Era parte de otra ella. Una que ya no existía. La rompió en pedazos pequeños y los arrojó al fuego. Porque ya no era despedida. Era comienzo. Días después, al cierre de una conferencia pequeña donde había compartido su historia con otras mujeres, una joven se acercó. Tenía la mirada húmeda y una sonrisa rota. ¿Cómo hiciste para no rendirte? Brenda pensó un momento. Luego dijo: a veces la vida te quiebra en 1000 pedazos, pero también te da las manos para reconstruirte. Y era cierto. Había aprendido que quedarse sola no era lo más doloroso. Lo verdaderamente doloroso era quedarse donde ya no había amor. Donde se apagaba el alma, poco a poco, con cada desprecio. Brenda encontró paz. No en el olvido, no en la revancha, sino en la reconstrucción. Porque sí, la traicionaron. La enfermaron. La empujaron al borde. Pero no cayó. Y su última reflexión, mirando al cielo desde su terraza, mientras Mateo tocaba una vez más en el piano, fue clara como el sol que nacía en el horizonte. No tengas miedo a quedarte sola, ten miedo a quedarte donde ya no eres amada. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.